Esa es la Costa Rica que tenemos en términos de gestión del riesgo. Como esto lo deben haber visto en 7 millones de cursos ustedes en muchas ocasiones y desde diferentes ópticas. Uno de los innegables servicios ecosistémicos que nos prestan las áreas silvestres protegidas es precisamente en relación a la adaptación ante fenómenos hidrometeorológicos. Hay muchas otras beneficios que nos brindan las áreas silvestres protegidas en relación a los efectos del cambio climático, que atañen a la conservación de la biodiversidad, a la preservación de formas de producción campesinas, a servicios de polinización, a servicios de stock genético, etc. Pero hay uno que es innegable y que tiene que ver con el efecto que las grandes masas boscosas producen con relación a inundaciones, lluvias y tempestades, y en relación a todo lo que signifique la descarga de grandes fuerzas energéticas sobre el planeta. Eso lo vimos hace muy poquito con el huracán que atravesó Centroamérica, que en Nicaragua provocó Otto, que en Nicaragua provocó varios muertos y que en Costa Rica lo que provocó fueron varios palos caídos y pérdida de infraestructura, pero prácticamente creo que no tuvimos, o tuvimos un par de muertos en un palo. Pero las muertes que se provocaron en Nicaragua fueron cuantiosas y fue precisamente porque no habían grandes formaciones boscosas que protegieran a la población. El manejo de áreas silvestres protegidas supone entonces también que cuando estamos manteniendo bosques, y ahí sí, pues en los bosques, las plantaciones forestales nos ayudan también, pues estos bosques son barreras para reducir el poder destructivo de esas grandes masas de aire y agua que se mueven con fenómenos hidrometeorológicos. Todo esto lo realizan las autoridades ambientales con este ridículo que tienen ahí. El sector ambiental entero, y cuando les hablo del sector ambiental entero, les estoy hablando del Ministerio de Ambiente, de la CETENA, del Tribunal Ambiental, de la Dirección de Geología y Minas, de la Contraloría Ambiental, del Tribunal Ambiental Administrativo, del SINAC, de FONAFIFO, etcétera. Toda la institucionalidad ambiental apenas anda con un presupuesto de alrededor del 0.36% del presupuesto público. Eso es un ridículo. Yo les puedo decir que el que le sigue en presupuesto no es el más pobre, por supuesto. El Ministerio de Ambiente y Energía y este sector ambiental, estamos hablando en la práctica de 2.300, 2.400 funcionarios. El Ministerio de Vivienda son 110 funcionarios, entonces, y realmente las potestades son muy pequeñas. Este Ministerio de Ambiente tiene que proteger el 27.4% del territorio que es área silvestre protegida. Entonces, hacia arriba, como para que tengan un elemento que permite referenciarlo, está el Ministerio de Cultura. Y el Ministerio de Cultura tiene en la práctica el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué tenemos que tener en claro? Que al ser esto algo que se ha sostenido durante muchos años, aquí hay simplemente una franja de 7, le sumamos 5 más y son 12 años de vida del sector ambiental en el país. Acuérdense, el sector ambiental nace apenas en el 86 del siglo pasado, es un sector muy nuevo en el estado costarricense. Realmente sería una especie de sueño de opio pensar que vamos a pasar del 0,36 a algo parecido al 1%. Eso va a requerir muchos y muy estratégicos cambios en la política y en la vida nacional. Entonces, si nosotros pensamos que esos son los recursos que el Estado costarricense invierte a través del Poder Ejecutivo para preservar lo ambiental, está claro que no hay poder más importante que acompañe al sector ambiental a hacer su tarea en el Estado
que la organización de las comunidades y la organización de la sociedad civil, porque la práctica de defender el ambiente es defender nuestros bienes comunes, y la defensa de los bienes comunes pues sí está relacionada directamente con las obligaciones que cada ciudadano tiene en el país. Para colmo de colmos, este es el ranking de la gestión ambiental institucional del 2015. La Contraloría General de la República tiene una matriz por la cual mide la evaluación de desempeño de las entidades públicas, y así salen. Fíjense, FONAFIFO, que es simplemente un banco que paga servicios ambientales, es una entidad hipereficiente de tercer lugar en el país. Y de ahí para abajo, ese es el sector ambiental. Incopesca, CETENA, la Oficina Nacional Forestal, CONAGEBIO, MINAE en sí mismo y el SINAC. El ente que está responsabilizado del manejo de todas las áreas silvestres protegidas, el SINAC, está en el lugar 123. Entonces, tengamos presente entonces que no solo es falta de plata, sino que también las organizaciones que están a cargo de estos temas son organizaciones que administrativamente son cero eficientes. Esto se lo voy a mostrar en dos monazos, y esto tiene como lógica que simplemente aprendamos a entender los índices internacionales que se construyen, porque muchísimas veces se producen grandes discusiones nacionales, enormes discusiones nacionales basadas en tonterías. No logro precisar, en la bibliografía tienen las 2 o 3 publicaciones del EPI, no logro precisar cuál es la universidad estadounidense que hizo este índice, pero este índice provocó grandes revuelos políticos en el país y en el movimiento ambiental. Y ustedes saben, nosotros tenemos una cultura ahí muy rara de que siempre queremos salir de primero y que siempre queremos lucirnos y queremos ser los campeones del mundo en todo. Entonces, cuando sucedió lo que sucedió, que en el primer índice, que fue el del año 2012, que está graficado en las columnas celestes, salimos de quintos en el mundo, el país entero festejó, hicimos un fiestón, todo el mundo estaba absolutamente feliz, y 2 años después, cuando llegaron con una nueva medición del índice de desempeño ambiental, metieron ciertas variables, pueden ver en la cuarta columna en el medio del histograma, que en el 2014 que en el 2014, cuando empezamos a ver los recursos hídricos y los efectos en los ecosistemas, pues salimos de 54 en el mundo, y en el 2016 de nuevo salimos de 42 en el mundo. ¿Y qué era lo que sucedía en cada uno de estos años, en el 2014 y en el 2016, en relación al recurso hídrico? De ahí, simplemente que nuestros ecosistemas, al no tener la infraestructura necesaria para hacer los tratamientos de agua, eran los que pagaban son los que pagan los platos rotos por la contaminación. Entonces, ¿qué es lo importante de este índice de desempeño ambiental? Que nos mide con diferentes variables a través de que el propio índice va madurando. Entonces, cada vez que sale una de estas mediciones, mentes críticas y universitarias no tienen que caer en la trampa de festejar por qué salimos bien o entristecernos por qué salimos mal, porque en realidad nuestro trabajo de análisis tiene que ir a verificar cuáles son las variables que se miden para poder entender y explicar exactamente qué es lo que significa ese índice. Aquí tenemos otro ejemplo de índice de salud de los océanos, y ahí pueden ver cosas que son bastante soeces, digamos, para lo que es la realidad nacional. Por un lado, salimos muy mal calificados, tanto en el 2014, el trazado celeste, como en el 2015, tanto en los temas de turismo y recreación, de productos naturales, y salimos muy bien
rankeados, fíjense en el 2015, en biodiversidad, en el índice de salud de los océanos, y en las oportunidades de pesca artesanal, tanto en el 2014 como en el 2015, quedamos ahí como al 50% de la nota. ¿Qué nos dice este índice de salud de los océanos? Las variables que tienen y los cambios que todos sabemos hoy que existen, que por fin se previó la pesca de arrastre y que por el otro lado Incopesca es la autoridad científica que autoriza la pesca de tiburón. Pues este montón de, estos dos efectos, que son dos efectos evidentemente para el 2015, que eran ya muy nocivos dentro de los mares naturales, no fueron considerados de una forma adecuada. Otro índice que si uno le escucha, uy, qué bien, salimos dentro del entorno de naciones en la posición 130, abajo a la derecha de 221 naciones, es decir, que estamos como por la mitad en el índice de salud de los océanos, pareciera que no somos tan desastrosos, pero evidentemente pues la calificación no fue una calificación crítica. Aquí tenemos otro caso en relación al cumplimiento de metas. Muchas veces, no al cumplimiento, sino a la calificación de las metas. Muchas veces los índices están basados en gestión y cuando se califican, cuando los índices se construyen a partir de gestión, lo que tenemos que tener claro es que lo que se evalúa es el cumplimiento de metas. Ahí tiene una relación terrible, de nuevo, 14 y 15 en relación a las metas. Uy, se me fue. Aquí está. Y fíjense que cuando nos vamos simplemente a la isla del Coco, donde auténticamente los criterios de conservación son criterios que pegan rotundamente y que realmente vedamos totalmente el acceso a la isla del Coco y a sus mares, declarándolo parque nacional, ni aún así el índice nos califica de una forma campeonizable, estamos en la posición 35, simplemente porque este índice contempla dos puntos que son claramente no pertinentes para un parque nacional, el de turismo y recreación y el de provisión de alimentos, y por el otro lado hay un efecto que está muy claro, que es el sentido de pertenencia, que los ticos realmente no conocen la isla del Coco y no se apropian de la isla del Coco como parte del territorio nacional. Entonces, cuando tenemos un territorio vedado totalmente marino, que es un parque nacional de prestigio internacional, por supuesto que es violado por los pescadores y hay una cacería permanente de pescadores, este índice de salud de los océanos está diseñado no para parques nacionales, no para el tipo de manejo que hacemos nosotros de un parque nacional, sino que está diseñado para ver una serie de servicios que un parque nacional nos puede brindar. Terminamos, entonces, importantísimo, cuando vamos a hablar de manejo de áreas silvestres protegidas y vamos a meter a nuestra área silvestre protegida o vamos a evaluar la eficiencia de manejo, el impacto en el manejo de un área silvestre protegida y vamos a hacer uso de índices para ello, es fundamental que los índices, entender a precisión los índices y tener muy en cuenta este caso de la isla del Coco. Uno de los pocos parques nacionales que existen en el país donde realmente es muy difícil que se produzcan violaciones territoriales simplemente porque está a 500 kilómetros del continente y son muy poquitos los barcos que pueden llegar hasta allá costarricenses, pues resulta que se hace la evaluación de desempeño de ese parque y se le ponen como requisitos de la evaluación a dos tipos de actividades, la provisión de alimentos, pesca y el turismo y la recreación, que es solo para millonarios, pues que descalifica el buen accionar de ese área silvestre protegida.
Las áreas silvestres protegidas nos brindan dentro de sus servicios ecosistémicos aire. Aquí tienen dos estadísticas que son muy importantes con relación a la contaminación del aire en Costa Rica y las muertes a causa de la contaminación del aire, como se han ido comportando desde los 90 hasta el inicio de la década del 2010. Hay un crecimiento casi exponencial de las muertes a través del tiempo y eso genera pérdidas de millones de dólares en el país, inevitablemente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener siempre presente que esas fábricas de producción de agua, que son las áreas silvestres protegidas, y inevitablemente significa también que producen aire, y tanto el agua como el aire, si bien no lo podemos cobrar directamente en una tarifa, significa para la sociedad costarricense el tener buena agua y buen aire una reducción importantísima en gastos de salud pública. Tenemos una sociedad civil que en términos generales en materia ambiental es sumamente activa. Yo siempre digo que los grandes logros que ha tenido el país en materia ambiental no se debe a los políticos que pasan por los ministerios ni por la presidencia, sino que se debe fundamentalmente a la conciencia pública que se ha logrado construir en el país. Y esa conciencia pública que se ha logrado construir en el país no ha sido ni por el Ministerio de Ambiente ni por el Ministerio de Educación Pública. Ha sido fundamentalmente por el trabajo de organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía en términos generales, que nos ha llevado de la mano a tener hoy una conciencia pública ambiental maravillosa. Hay un sistema de trámite y atención de denuncias que aquí aparece y vean cuáles son los temas que más le interesan a los costarricenses. Los recursos forestales, pura área silvestre protegida; la biodiversidad y el recurso hídrico, pura área silvestre protegida. A partir de ahí, salvo la explotación minera y la contaminación por combustibles, y las viabilidades ambientales, perdón, todo el resto tiene que ver directamente con gestión de áreas silvestres protegidas. No me diga el tiempo, ¿cuánto tiempo llevaremos? ¿Alguno de ustedes lo está llevando? Vean, desde aquí empieza la segunda clase. Voy a darles, y si se nos vence el tiempo, vuelvo a hacer una tercera convocatoria, chicos. ¿Copiado? Sí, profe. Ok. Tenemos un Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Ese Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas empezó, está inserto, inmerso, encallado, aplastado, como le quieran decir, por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación, quiero pasárselos en limpio muy rápido, son 11 áreas de conservación que cubren la totalidad del territorio terrestre nacional. Esas 11 áreas de conservación incluyen dentro de cada una de esas áreas de conservación áreas silvestres protegidas, que pueden ser parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, refugios de fauna, zonas protectoras, y se me quedó alguno más, humedales declarados como áreas silvestres protegidas y corredores biológicos. Los corredores biológicos no son áreas silvestres protegidas declaradas formalmente. Todo ese entramado de áreas silvestres protegidas, que si la memoria no me falla, alcanzan a 167 en el país, están metidas dentro de ese Sistema Nacional de Áreas de Conservación, pero entre sí mismas también tienen una vida propia. Lo que sucede es que esa vida propia que tienen entre sí mismas las áreas silvestres protegidas es una vida propia que en los papeles está vinculada a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que no es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Para que tengan claro con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, yo aquí en mi casa y cada uno de ustedes, la gran mayoría de ustedes, no sé si alguno de ustedes vive en un área silvestre protegida, estoy sentado dentro del área de conservación Cordillera Volcánica Central y vivo muy cerca del Braulio Carrillo. Eso quiere decir que siempre voy a estar dentro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, pero no siempre voy a estar dentro del Sistema Nacional
de áreas silvestres protegidas. ¿Cómo crecieron las áreas silvestres protegidas en el país? Allá en los albores del poblamiento del Valle Central, cuando la economía costarricense y Costa Rica en sí mismo empezó a tomar forma, se tomaron las primeras decisiones que tenían que ver con la conservación de los recursos naturales. Vean, allá en 1828, como ya la conservación y repoblación de los montes y plantíos del común, es decir, del pueblo, ya era una función que había sido asignada a las municipalidades. Ahí mismo, muy cerca, todavía arrancando el siglo, el 1800, no sé ni qué siglo es ese, el 19, se fueron estableciendo, en esa época ni siquiera seguro había ni ministerios, ni la organización del Poder Ejecutivo que hoy tenemos, y ya se le exigía también a las municipalidades realizar tareas de restauración y de mantenimiento del ecosistemas en sus territorios. En el 1840 de ese siglo, los terrenos de la gente se debía reservar 10 manzanas para cultivar maderas finas de construcción y para toda corta de árboles. Este tipo de acciones históricas de este país han tratado de ser explicadas en múltiples ocasiones desde muy diversos espacios de la ciencia y no han logrado explicaciones satisfactorias. Si uno se va para esas mismas épocas a buscar el tipo de acciones que se desarrollaban allá, prácticamente saliendo de los periodos del colonialismo, en muy escasas ocasiones aparecen medidas de este tipo. Fíjense que don Bernardo Soto, al finalizar ese siglo, ya casi en 1900, es el primero que empieza a hacer declaraciones de áreas silvestres protegidas. Esta declaración, que son los 2 kilómetros a los lados del volcán Barba, que posteriormente se extiende a todas las cimas de los volcanes en el país, todavía hoy en San Rafael de Heredia, en San Isidro de Heredia, alrededor del volcán Barba, es un tema de discusión de la sociedad civil con el movimiento de la construcción, con las cámaras de la construcción y demás, permanente. Hay miles de recursos de amparo que han puesto las comunidades para defender esos 2 kilómetros que hoy están dentro del Parque Nacional Volcán Barba incluidos, pero que permanentemente sufren el asedio de la expansión de la frontera urbana. En ese mismo año, en ese mismo siglo, todavía ya en 1888 ya se estaban declarando inalienables montañas, que son las montañas son las cimas más altas, sean volcanes o no, que tuvimos la inteligencia nacional para protegerlas, protegiendo los recursos hídricos. Y fíjense cómo tanto la provincia de Heredia como una parte de Alajuela quedaron con el agua asegurada para siempre, simplemente con una declaración que se hizo, y cuidado que voy a decir una cosa que es muy fea, apartados de la ciencia, es decir, no hubo estudios técnicos, sino que hubo simplemente una lógica naturalista y una lectura adecuada de la naturaleza que permitió que hace 140, 130 años se tomaran decisiones que hoy le aseguran el agua a millones de personas en el país. Llegamos al siglo pasado y ahí empiezan a producirse una serie de normas que son importantes. Hoy todavía tenemos unos líos del demonio con relación a las quemas. De nuevo, antes habíamos hablado del volcán Barba y el Cerro Surquí, estábamos más para el lado de Heredia. Después, ya en 1913, igual se replican los 2 kilómetros alrededor del volcán Poás. Se hace en 1930 la ley de guardabosques para
empezar a tener gente que protegiera los bosques. Esa gente siempre, cuando trabajaron para las municipalidades, y desde 1923 aparece esa ley de reforestación. Esa ley de reforestación era, por supuesto, una ley bastante hoy anacrónica, que simplemente decía que si uno cortaba un palo tenía que sembrar 3 o 4. Empezamos a entrarle rudo y parejo a los bosques nacionales en 1935, hace 90 años. Se creó, se documentó en la isla del Caño que por primera vez, este es el primer caso en que creamos un área silvestre protegida, enmarcado como un espacio de protección cultural en el país. Hacia 1940, León Cortés sanciona la ley de terrenos baldíos. Se establece un espacio que hoy, gracias al Código Municipal, es apenas de 25 a 50 metros. Se estableció un espacio que hoy sería impensable tenerlo, de 500 metros de protección con bosque y todo a lo largo de los ríos navegables. Se estableció también en esa ley de terrenos baldíos un primer parque nacional que nunca cobró efecto, pero que hoy sí está dentro del Parque Nacional Macizo de la Muerte o de la Reserva Forestal Los Santos. Son 2 kilómetros acá al lado de la carretera interamericana. Las nacientes de los ríos, imagínense lo que sería hoy, que había que proteger 500 metros de la naciente de los ríos. Eso es absolutamente impensable hoy. No logramos ni siquiera proteger 100 metros alrededor de la naciente de nacientes de agua. Se declaraba la cuenca del río Banano inajenable. Nunca se logró pasarlo a Parque Nacional. Se agregan al volcán Poás, al volcán Barba, que ya se había protegido, protecciones de 2 kilómetros igual para el Cerro Surquí y para el volcán Irazú. Y se establecen los 2 corredores fronterizos que todavía hoy son una fuente de bronca gigantesca. Toda la frontera con Panamá y con Nicaragua tiene un cinturón fronterizo que son de 2 kilómetros de ancho y que lamentablemente nunca han sido manejados como área silvestre protegida, pero sí son una zona de amortiguamiento entre ambas naciones y las formas de protección de los recursos naturales que se generan en cada uno de esos. En 1940 es que empiezan a aparecer las convenciones internacionales en materia ambiental. Ahí tienen la convención que se firma, que es la de Washington, donde empezamos a darle forma a nivel global que es el espacio natural protegido. Definimos, cuando la ratificamos como ley de la República, todas las convenciones internacionales las firma el Poder Ejecutivo, pero después tienen que venir a la Asamblea Legislativa y transformarse en ley de la República. Y cuando lo hicimos en el 58, 15 años después, se definieron por fin las primeras categorías de manejo que íbamos a tener en el país. E intentamos además empezar a mantenerlo bajo el control y la protección del gobierno. Fueron el Parque Nacional, la Reserva Nacional, el Monumento Natural y Reserva de Espacios Vírgenes. Saben ustedes que en un parque nacional, la Reserva Nacional ha desaparecido en la práctica como un área silvestre protegida. El único monumento natural que tenemos es el guayabo, que es una especie de ornitorrinco que no responde ni a un monumento natural ni a un parque nacional. Lo vamos a ver a lo largo del curso. Y las reservas de espacios vírgenes, en la práctica ya casi no quedan, pero fueron a parar todos como territorios del ITCO. El ITCO fue la institución que se hizo cargo de la colonización del país, el que hizo la reforma agraria, que después fue reemplazada por el IDA y que hoy se llama INDER. Ya casi llegamos a cuando yo nací y ustedes ni soñaban con nacer todavía. En los 50, José Figueres, papá, crea los 2 parques nacionales formalmente. En el 60, Mario Echandi coge esa franja que ya había sido protegida en el Macizo de la Muerte de 2 kilómetros a lo largo de la carrera interamericana
y lo declara parque nacional. Hoy les dije que está uno dentro en el costado izquierdo de la carretera, en el costado hacia el Caribe de la carretera, está el Parque Macizo de la Muerte, y a la derecha prácticamente en todo el recorrido la Reserva Forestal Los Santos y también el Parque Macizo, el Macizo de la Muerte. Empieza entonces en esa época a desarrollarse este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que se le pueden dividir en un par o en tres fases diferentes. La primera es antes de que se promulgara la primera ley forestal, que es de allá de 1969. ¿Por qué? Porque en ese periodo realmente el sistema de área protegida estaba concentrado en mitigar la destrucción de recursos naturales, pero no había ni investigación, ni músculo, ni naturalistas suficientes en el país que estuvieran claros sobre la gestión que debíamos hacer de los recursos naturales. Entonces, todavía en esa época, ante la falta de especialización, surgían de muy diversos ámbitos formas de tomar decisiones de conservación. Uno de esas decisiones fue precisamente la creación de la Reserva Absoluta de Cabo Blanco, que es una reserva biológica, la más importante que tiene el país, pero que se hizo bajo decisiones que tenían que ver con la reforma agraria, tomadas desde el Instituto de Desarrollo Agrario, y que si hoy ustedes visitan esa reserva absoluta, se podrán dar cuenta de que es una reserva que ha quedado en la práctica muy aislada y prácticamente sin ningún corredor que lo vincule al sistema de áreas silvestres protegidas que tenemos en el país y en la península de Nicoya. Por el otro lado, el ICE se dio el gusto de crear la Reserva Forestal de Río Macho, que esa Reserva Forestal de Río Macho es hoy parte del proyecto hidroeléctrico Reventazón. Obviamente esa reserva forestal creada por el ICE tenía un único interés y que poco tenía que ver con el bosque o con los recursos de madera que había ahí, sino con la cantidad de agua que ese sistema de ríos podía permitir embalsar. Hay una segunda fase entre el 70 y el 86, donde en el Ministerio de Agricultura y Ganadería se empiezan a crear diversas dependencias que hoy están todas en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, en el Ministerio de Ambiente. En esa época se crean la Dirección de Vida Silvestre, la Dirección General Forestal y el Servicio de Parques Nacionales. ¿Qué es la lógica que tuvimos en el país para esa época? Salvar y proteger. Es decir, investigar y tomar decisiones para salvar y proteger. Empezamos ahí a crear un músculo relacionado con la conservación directamente, que fue un pequeño grupo de costarricenses, de los cuales todavía hay varios que están vivos y que siguen opinando en estos temas. En este periodo se empiezan a crear las áreas silvestres protegidas en forma. El sistema se dan cuenta de que no podemos mezclar la lógica del Parque Nacional con el manejo de vida silvestre y mucho menos con el aprovechamiento de los bosques. Dividimos entonces la conservación más pura en el Servicio de Parques Nacionales, la gestión de biodiversidad, la dirección de vida silvestre y el uso del bosque como fuente de madera en la Dirección General Forestal. Todo eso se creó, como les dije, dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y el Estado pues empieza a invertir realmente en el manejo de los recursos naturales. Es en esta época, en el ámbito internacional, ya estábamos hablando de los límites del crecimiento. Ahora, en un ratito nos metemos al ámbito internacional y cómo fue madurando este tema en Costa Rica en función de lo que pasaba en las esferas internacionales. Ya Costa Rica sabía que tenía que invertir en el manejo de los recursos naturales porque aquí se empezaba a romper el mito, por ejemplo, de que el agua era un recurso infinito. Ya la sociedad global había entendido que el agua no era un recurso infinito y que nos tocaba protegerla, gestionarla y cuidarla. Así fue como se dividieron estas tareas dentro del Ministerio de Agricultura. En el Servicio de Parques Nacionales, los parques nacionales y las reservas biológicas. Los
parques nacionales y las reservas biológicas no aceptan actividades económicas que no sean la investigación, el ecoturismo o el ocio. Las reservas forestales, las zonas protectoras en la Dirección General Forestal y en la Dirección de Vida Silvestre y los refugios de vida silvestre. Después creamos otras categorías de áreas silvestres protegidas, como las zonas protectoras, como los humedales declarados en conservación, como los refugios privados o públicos de vida silvestre, como los refugios mixtos de vida silvestre, y como los monumentos naturales. Todos estos últimos que he mencionado hubieran estado en este sistema a cargo de la Dirección de Vida Silvestre. Como ven, aquí ya empezaron a surgir especialidades que eran muy importantes hasta que llegamos a un gobierno, al primer gobierno de Oscar Arias. Creo que se termina el tiempo, chicos. Voy a hacer una nueva cita en este preciso momento.